En este mundo hay una gran cantidad de religiones y creencias que dicen ser la verdad, y si tú, por ejemplo, le preguntas a un cristiano que si ellos son la religión verdadera, te van a decir que la verdad está en la Biblia y que la salvación está en Jesús, ya que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú le preguntas a un musulmán si ellos tienen la verdad, te van a decir que la revelación final y completa de la voluntad de Dios se le hizo al profeta Muhammad y que el Corán es la palabra definitiva de Dios, haciendo el Islam la religión verdadera. O si le preguntas a un judío, también te van a decir que ellos son la religión verdadera dada por Dios a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y formalizada mediante la entrega del Torá a Moisés en el monte Sinaí. Y los judíos creen que mediante de eso que tienen un pacto especial con Dios y se consideran la religión verdadera. Entonces vemos que en el mundo hay muchos grupos de personas que dicen que su religión o creencia que es la verdad, y muchas de estas personas tienen una creencia de alguna religión basada en la ubicación o en el ambiente donde viven, o porque se les ha inculcado desde niños a que tengan una creencia específica. Se dice que aproximadamente hay un poco más de 4000 religiones alrededor del mundo, y si la mayoría de estas religiones dicen ser la verdad, ¿a quién le vamos a creer? Y vamos a suponer que todas dicen ser la verdad. ¿Qué hacemos al enfrentarnos hacia una declaración así? Tendríamos que aceptar entonces todas completamente como la verdad, pero esto no haría sentido lógicamente, porque hay verdades o reglas o leyes moral que puede tener alguna religión que va en contra de las leyes de otra religión, y para evitar algún tipo de problema entre las religiones se ha formado un tipo de pensar para no ofender a nadie, donde muchos han desarrollado la idea donde dicen que todas las religiones llevan a Dios, no más que de una manera diferente de acuerdo a cada país y cultura alrededor del mundo, y muchas personas tienen religiones y creencias muy diferentes el uno hacia el otro y se respetan para evitar un tipo de problema con personas de otra religión. Pero si lo vemos de una manera interna, muchos aún creen que su religión es la correcta y que las demás no. Aquí en México, en Latinoamérica, es común el cristianismo y las variaciones de esta creencia, como el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, y entre ellos hay debates sobre su creencia basada en el mismo libro, la Biblia, y hay debates donde tienen discusiones donde hablan de que quién está en lo correcto y quién no, pero también hay muchas otras creencias alrededor del mundo que tienen este mismo problema, y se han formado religiones y variaciones de creencias basados en libros o documentos sagrados, y también entre ellos hay debates sobre quién la está interpretando de la manera correcta, y luego hay debates que una religión puede tener con otra sobre quién está bien y quién está mal. Hay musulmanes que tienen debates con hindús y debates con judíos donde no están de acuerdo el uno con el otro. He mirado videos donde hay budistas que tienen conversaciones con musulmanes sobre su creencia, y a veces cuando dos personas de dos creencias diferentes hablan de estos temas pueden llegar a discusiones muy fuertes donde empiezan a gritarse o hasta a pelearse el uno con el otro, ya que el hablar de la religión a veces causa a que saquemos lo peor de nosotros como humanos. Estaba viendo una plática el otro día en YouTube, en un canal llamado Valuetainment, y era una plática entre la creencia cristiana y el Islam, que sí se puso un poco intensa la conversación, porque había un señor que había dejado su creencia musulmana del Islam para convertirse en cristiano, y le estaba preguntando a uno de los musulmanes que si de acuerdo a la creencia del Islam, que si él merece la muerte por haberse convertido en cristiano, y le respondió el musulmán que sí, que es una ley donde si una persona deja su creencia en el Islam, que debe de recibir la pena de muerte. Y era una plática intensa, y cómo no lo va a hacer, especialmente cuando tienes a dos personas con puntos de vista opuestos el uno hacia el otro, donde cada quien cree que su creencia es la verdad. Por eso digo que muchas personas pueden decir públicamente que todas las religiones llevan a Dios y que son todas igual de una manera superficial, pero si realmente dos personas de dos creencias diferentes tienen una conversación el uno con el otro donde desafían su fe, sus ideologías religiosas, esto puede llegar a un desacuerdo y hasta en la violencia. No sé si ustedes saben, pero los judíos pueden ser algo agresivos con la gente que se dice ser cristiana allá en Israel. Por ejemplo, les escupen en la cara y hasta los niños lo hacen también. Ya ha habido incidentes muy agresivos donde se les corta la cara o se les agrede físicamente o hasta impiden a los cristianos ir a sus propios eventos religiosos. Y luego también existe el problema que los judíos tienen con los musulmanes por mucho tiempo, donde hay conflictos muy violentos entre ellos por causa de sus creencias. También allá en el Medio Oriente, en Europa, en la India, hay una tensión muy fuerte entre los hindús y los musulmanes que a veces, al enfrentarse el uno al otro, llegan a los golpes. En el Reino Unido, por ejemplo, se comenzaron a pelear en la calle, y esta violencia se debe principalmente a que no están de acuerdo con las creencias del uno al otro, ya que hay muchos problemas que han surgido en relación a esto, ya que se dice que hay musulmanes que quieren forzar a que los hindús se conviertan a su religión, y luego hay musulmanes que dicen que los hindús no respetan su creencia ya que hablan mal de su religión, y esto ha causado a que haya musulmanes que hayan acabado con la vida de los hindús por causa de esto, y esta tensión entre estos dos grupos ha causado violencia entre ellos.
Estaba viendo un video donde en la India había un festival hindú y un grupo de hombres musulmanes se opuso a una danza tradicional llamada Garba que estaba llevando a cabo cerca de una mezquita musulmán, y los musulmanes de ahí comenzaron a apedrear a los hindús. Entonces, cuando los hindús agarraron a estos musulmanes, los azotaron públicamente como castigo por sus comportamientos. Estaba también viendo una historia donde un hombre hindú fue asesinado porque estaba casado con una mujer musulmana. Los familiares de esta mujer no estaban de acuerdo con esto y lo secuestraron y luego lo asesinaron. Entonces, esto de las creencias de una religión es algo que tenemos que tomar en serio, porque muchas personas han sido asesinadas por causa de esto, y esto es algo que sucede mundialmente en muchas partes del mundo, donde cuando hay dos creencias diferentes y que se enfrentan el uno al otro, esto causa un conflicto porque empiezan con que yo estoy bien y tú estás mal, o sea, hay algo que se considera donde no se está respetando en lo que creen, se pueden enojar el uno con el otro y puede llegar a la violencia física. Y hay una mentalidad donde muchas creencias piensan que ellos sí son la gente de Dios y que son los buenos y que los demás son los malos. Y esta mentalidad causa problemas, especialmente cuando dos creencias piensan así. Vamos a suponer que hay 3 personas en un cuarto y todas dicen que su religión es la verdad. Las posibilidades de esto es lo siguiente: o una persona está bien y los demás están mal, o puede ser que nadie de los 3 tenga la verdad, o sea que están todos equivocados y que la verdad está fuera de ellos. También quizás cada quien puede tener una parte de la verdad y necesitan que juntar todas estas piezas de la verdad para tener una imagen completa de la verdad, o quizás cada quien tiene una parte de la verdad pero también tienen que buscar afuera de sus creencias y juntar sus partes con las partes que están afuera de ellos para completar esa verdad completa. Y este tipo de pensar lógico para tratar de buscar una respuesta hacia cuál es la religión correcta, lastimosamente no es algo común pensar así, ya que la mayoría de las personas se van a ofender y aún van a seguir pensando que tienen la verdad. Y la cosa es que si nunca trabajamos juntos de una manera lógica, nunca vamos a saber la verdad. Y esto de trabajar juntos para llegar a la verdad es algo difícil porque todos van a pensar que son los que están en lo correcto. Pero cuando estas personas religiosas son enfrentadas con temas o versículos de estos libros sagrados muy controversiales en el cual ellos creen, y si no saben responder, mucha gente religiosa al enfrentarse a estos temas y versículos controversiales pueden enojarse contigo o te dan una respuesta que no es lógica o simplemente te ignoran esto que les preguntas, ya que lo pueden considerar como un intento de desviación tuya maliciosa para hacerlos dudar de su fe y te pueden ver hasta como alguien malvado. Pienso que todas las religiones tienen cosas que pueden beneficiar a una persona para ser mejor, por eso vemos y oímos estas historias de personas que eran adictos al alcohol o alguna sustancia o estaban enfrentando el peor momento de su vida y su creencia los ayudó a superarse o mantenerse con una mentalidad positiva y darle propósito a su vida. Y creo que todas las creencias pueden ser muy positivas para una persona individualmente y tienen partes de verdad, pero no tienen la verdad completa. Pero una parte de la verdad hace bien, eso es suficiente luz para iluminarnos hacia lo correcto. Y algo que no me gusta de las personas que son muy religiosas es que piensan que saben todas las respuestas cuando no lo saben, y cuando los enfrentas con un tema controversial porque tienes tú dudas o eres alguien sinceramente curioso donde quieres entender algo de una manera más profunda, salen con que eso es algo que no debes de preguntar o te dan una respuesta sin sentido, no saben responderte. Es más honesto decir no sé la respuesta que tratar de verte como una persona que lo sabe todo, porque la realidad es que como humanos no lo sabemos todo y eso no es malo, pero muchos religiosos piensan que sí lo saben todo y que tienen la autoridad de Dios porque pertenecen a una religión, y cuando enfrentan a alguien intelectual que los forza a tener una conversación lógica, quedan mal muchos religiosos porque quieren dar una respuesta sin sentido y creen que mágicamente van a convencer a una persona a creer en lo que ellos creen aunque no haga sentido su respuesta, y muchos quieren actuar como que sí saben todo cuando no tenemos que estresarnos de saberlo todo. No somos Dios para saber todo, ni nunca vamos a saber todo completamente así como Dios, pero Dios nos revela verdades en su realidad al nosotros buscar estas verdades, y estas verdades nos hacen bien, especialmente cuando vamos juntando más partes de estas verdades. Por eso cuando me preguntan que si pienso que las religiones son malas, les digo que no. Las religiones tienen muchas cosas positivas, especialmente cuando nos enfocamos en lo bueno, y ha causado mucho bien en el mundo. Lo que ha causado mal cuando se trata de la religión son las malas interpretaciones, las cosas irrazonables, las personas en poder que usan la religión para aprovecharse de la gente de muchas maneras negativas, y tenemos que poder discernir si queremos buscar la verdad de que sí o no hace sentido en una creencia. Por ejemplo, si un libro sagrado dice que el mundo está siendo cargado por una tortuga gigante, o que todas las personas que usan ropa
color rojo los sábados son malos, tenemos que lógicamente entender que esto no hace sentido de ninguna manera, porque ni el mundo está siendo cargado por una tortuga gigante y ponerte un color de ropa no te hace malo. Y tenemos que poder tener conversaciones abiertas para establecer que si hay cosas que están en estos libros sagrados, en estas creencias que no hacen sentido, porque solamente al aceptar que una creencia tiene fallas es como vamos a poder llegar a la verdad. Y muchos cuando me oyen hablar así piensan que soy ateo y no lo soy. Yo no creo en la religión, pero creo en Dios de una manera lógica y razonable, y cuando hablo de estos temas no lo hago con una intención maliciosa, sino para traer conciencia de que hay cosas que no hacen sentido, y muchas personas han llegado a pensar lo mismo que yo, pero son ignorados o nunca cuestionan esas dudas que tienen abiertamente por temor de que las mismas personas de su religión los juzguen de una cierta manera. Y la religión ha traído muchas costumbres y tradiciones muy bellas, ha traído puntos de vista que forman parte de la cultura de muchos, donde si no fuera por la religión, ese punto de vista positivo no existiría. Por ejemplo, México no sería México si no fuera por el catolicismo, y hay muchas costumbres hermosas y ciertas mentalidades positivas que se ha formado gracias a eso. Imagínate qué tan diferente sería México o Latinoamérica o Estados Unidos si hubieran sido influenciados por creencias diferentes, como una creencia islámica o budista o una sociedad atea o alguna otra religión. Qué diferente serían todos estos países. Quizás serían mejor o peor, pero la cosa es que estamos ahorita en un punto donde muchas personas están preguntándose si es verdad ciertas cosas de su creencia. Hace 100 o 200 años nunca se hubieran hecho el tipo de preguntas que se hacen hoy en día, pero ahora sí, ya que estamos viviendo la era de la información, ya que como nunca antes en la historia de la humanidad, muchas personas tienen acceso a la información que gustan por medio del celular y comienzan a cuestionar en lo que creen. Estamos en un punto en la humanidad donde ya no somos tan fácilmente engañados, y ya muchos no creen simplemente en algo porque se les inculcó, sino lo cuestionan, y por eso nos urge saber qué es cierto y qué no es cierto. Por eso ahorita hay muchos ateos, porque muchas personas están usando su mente y luego se decepcionan de su religión y se alejan, y muchos no lo hacen con una intención mala, sino porque quieren tratar de hacer sentido de su creencia, porque su creencia es parte de su identidad, y a veces porque no hace sentido en lo que cree una persona, por eso se aleja de su religión. Y unos pueden vivir muy feliz sin pensar en todo esto, pero hay muchas otras personas que esto puede causar a que caigan en depresión o que se sientan perdidos al aceptar que no hace sentido en eso, en lo que creían. Y cuando una persona pierde su identidad en relación a una religión, esto puede causar a que se deprima profundamente o que se aloque, porque van a pensar que nada importa. Y es algo que miro yo que hace la gente, donde ponen a la religión en un pedestal arriba de todo en vez de poner a Dios principalmente, porque la religión es una cosa y creer en Dios es otra cosa, y solamente se puede encontrar a Dios si pensamos de una manera lógica y razonable. Por eso pienso que mucha gente se hace atea porque se decepciona de su religión, y se decepcionan porque hay versículos muy controversiales o cosas que no hacen sentido, y por eso se hacen ateos. Pero el enfoque debe de ser la lógica, ya que de esa manera es como se encuentra a Dios. Pero la mayoría de las personas no piensan así, y muchos religiosos nunca se atreverían a ser tan sinceros si se ponen a platicar sobre su religión abiertamente con otras personas de otras creencias, donde tratan de ver que sí y que no hace sentido, ya que siempre cuando hay una plática así entre muchas creencias llega a un punto donde comienzan a hablar de una manera irracional, y la lógica que usaban al principio se convierte en emociones irrazonables para defender su religión. Y no podemos comportarnos como que lo sabemos todo, porque puede que se descubra que haya documentos que se agreguen a los libros sagrados, o que se ha comprobado oficialmente que hay ciertas secciones de los libros sagrados que no son ciertas. O imagínate que sí existió en algún momento en la historia la religión correcta, pero fue destruida toda la evidencia de esta creencia por desastres naturales, o intencionalmente por una persona o varias personas, o por error fue destruido. Y esto es una posibilidad, aunque muchas personas crean que algo así no es posible, sí existe esa posibilidad. También, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el Vaticano tiene una librería secreta de muchos documentos que no sabemos qué dicen esos documentos secretos, porque están prohibidos para el público. Y es más, ni ellos saben qué tienen ahí abajo, que son documentos muy antiguos. Y muchas cosas están clasificadas y prohibidas para la mayoría de ellos también. ¿Y qué tal? Me pongo a pensar que si hay documentos ahí que cambiarían la manera en cómo vemos la religión, o qué tal si hay ciertas historias de las religiones que faltan o que sean la versión correcta de lo que tenemos hoy en día. Por eso pienso que conocemos en parte, pero estas partes de verdades sólidas que tenemos son buenas para nosotros. Quizás no sabemos todo,
y si tú quieres seguir creyendo en tu religión está bien, porque en parte conocemos, pero hay suficiente evidencia al ver nuestra realidad de que Dios existe, y esto es algo en lo que podemos estar seguros más que cualquier religión. Y pienso que al menos que una persona esté mentalmente deshabilitada, Dios nos da a los que tenemos la capacidad de pensar para que podamos darnos cuenta con la pura lógica que sí se puede creer en Dios fuera de la religión, simplemente con observar la realidad que nos rodea y así descubrir las verdades y respuestas a muchas de nuestras preguntas, si es que las buscamos. Y creo en esto firmemente porque hay situaciones donde hay personas a las cuales nunca se les inculcó alguna religión, y esto es algo que también está incrementando ahora, donde muchos papás y mamás no les inculcan una creencia a sus hijos. También hay ciertas situaciones donde hay personas que nacen en un ambiente sin religión o nunca forman parte de una religión en sus vidas. Y el simple hecho de existir esta posibilidad demuestra que lógicamente debe de haber una manera para que una persona pueda creer en Dios cuando no hay una religión, porque muchos tienen la idea que la religión lleva hacia Dios solamente, pero no es así, ya que cuando no hay religión la única manera de creer en Dios es usar nuestro sentido común y observar las leyes lógicas de nuestra realidad para darnos cuenta que existe un Dios que creó todo y que estableció reglas en esta realidad. Me acuerdo que yo una vez le pregunté a un pastor que cómo va a juzgar Dios a las personas que no conocen de la Biblia ni de Jesús, ya que le dije que hay tribus en el mundo que no tienen ni idea de lo que es la Biblia ni quién es Jesús, y le pregunté qué les va a pasar a esas personas si viven toda su vida sin conocer el mensaje de la Biblia, y me dijo que se iban a ir todos al infierno. Y a mí no me hacía sentido como un Dios, sabiendo que la posibilidad de que alguien pueda nacer en una familia o crecer en una ubicación donde no hay una creencia bíblica, ¿cómo va a ser una persona condenada por Dios sabiendo que hay personas que pueden crecer en tales posibilidades? Además, por mucho tiempo en la historia humana no existía la Biblia y el mensaje de Jesús. Entonces, de acuerdo a la lógica de este pastor, entonces esas personas se iban a condenar, y no me hace sentido como un Dios que sabe todo y mira todo puede mirar a una tribu así o mirar a un grupo de personas que no tienen acceso a la Biblia y decir se van a ir al infierno, porque las leyes de esta realidad nos muestran que Dios es un Dios lógico y razonable. Por eso no me hace sentido esto, y hay muchas religiones que pueden condenar a las personas por ciertas cosas que no hacen sentido y pueden ser hasta injustas, y mucha gente que pertenece a estas creencias creen ciegamente sin cuestionar si hace esto sentido lógicamente o no su creencia. Además, algo que una religión puede condenar, otra religión puede tener un punto de vista en ese aspecto muy diferente. Por ejemplo, los budistas no creen en un infierno eterno, sino en un infierno donde las personas se quedan ahí hasta que se agote su energía negativa, y después de eso siguen renaciendo en otras existencias hasta alcanzar la iluminación. Entonces, cuando vemos las creencias con detalle, podemos entender que hay cosas que pueden ser verdad para una creencia, pero no es algo que sea verdad en otra. Hay cosas que pueden sonar muy irracional y hay otras cosas que sí hacen sentido dentro y fuera de la creencia. Y la única manera de poder descubrir si una creencia es verdad es sinceramente tomando en cuenta lo que cada creencia diga y analizándola de una manera razonable. Hay personas religiosas que me han dicho: Dios te va a castigar por las cosas que dices porque vas en contra de la Biblia, o estás perdido y que te va a ir mal. Y me dicen estas personas que son cristianos, que son personas que deben de tener compasión, ya que el mensaje de Jesús es amor y perdón. Y cuando miro que en persona me desean un mal, o hay personas que me dejan comentarios negativos, me pongo a pensar que si Jesús estuviera aquí en nuestros tiempos no me trataría así. Pero lastimosamente mucha gente que se dice ser cristiana no tiene esta mentalidad y es muy religiosa y me mira como el enemigo. Y por eso cuando me dicen que Dios me va a castigar, mi pregunta es: ¿por qué Dios me castigaría si mis intenciones al hablar de estos temas no son maliciosos? Simplemente soy un humano como muchos humanos en la tierra que busca respuestas. Además, Dios, por ser Dios, me conoce mejor que hasta a mí mismo, y Él me entiende y entiende a todos de una manera profunda, donde sabe quién realmente tiene intenciones buenas y quién tiene intenciones malas, y sabe quién realmente hace las cosas por la maldad y quién no. En la Biblia dice que en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y se dice que Jesús es la verdad, y se dice que Dios revela su eterno poder haciéndose claramente visible en su creación por medio de las cosas hechas. Eso significa que cualquier cosa que sea verdad que observamos en nuestra realidad científicamente es porque Dios se revela de esa manera. Para los que buscan a Dios de esa manera, lo puedan encontrar así. Así que estos cristianos no me pueden juzgar a mí y ponerme como el malo, si de acuerdo a la Biblia, que es en lo que creen, dice que Dios se revela y se demuestra por las leyes lógicas de la realidad que podemos observar. Entonces, cualquier persona que usa la ciencia y usa su sentido común para creer en Dios
no nos pueden juzgar como malos por creer en Dios de esta manera. Ahora, imagínate que la Biblia fuera destruida o que no existiera o que viviéramos en un planeta donde la religión no existe. Vamos a suponer que se desarrolla en el planeta Marte una civilización donde no hay ni una creencia religiosa. ¿Cómo van a encontrar estas personas a Dios si no hay religión? Y la cosa es que el Dios de verdad se revela a través de las leyes lógicas de esta realidad. Ahora, creo que la religión es algo bueno, pero tenemos que hacernos preguntas sinceras para poder encontrar qué religión o qué partes de una religión hace más sentido, o descubrir una verdad oculta que no sabemos, o quizás establecer algún tipo de religión o creencia nueva con sentido. Porque ahorita estamos viendo como más personas están cuestionando su creencia, y esto ha causado a que muchas personas se alejen de la idea de Dios, y también ha causado a que estas personas se hagan ateas y que tengan una manera negativa de ver la vida. En fin, pienso que una persona puede seguir creyendo en una religión, especialmente si se enfoca en lo positivo y lo bueno que viene de una religión, pero eventualmente muchos sí van a llegar a un punto donde van a cuestionar ciertas cosas de su creencia, que puede causar a que duden de Dios. Pero creo que el Dios de verdad de esta existencia se revela ante nosotros por las leyes lógicas de esta realidad, y pienso que esa es la mejor manera por la cual una persona puede creer en Dios. En parte conocemos, pero todas estas partes de verdad y partes de cosas positivas son suficientes para que individualmente nos hagan bien a nosotros y a los demás y al ambiente en donde vivimos, que nos rodea, y es suficiente luz para creer en ese creador que se llama Dios. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema, gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.